Hoy revisamos una metodología que nos puede ayudar a ser más productivos, a ahorrar costos, a ser más rápidos en las cosas que queremos hacer. Pues te invito a que escuches qué es esto de la metodología ágil. Hoy lo preguntamos al experto. Emprendedores en el mundo digital 352. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo consolidarse en ser un emprendedor que tiene una idea y que lucha cada vez para ser un empresario y vivir de esa idea, de que esa idea se haga ya un negocio, de eso se trata. En todo caso, estamos hoy, martes 28 de enero del 2020, un martes más aquí en el podcast, entregando lo mejor y entrevistas como esa que vamos a ver muy interesantes que nos van a dar, en este caso, una metodología muy innovadora para poder aplicar estos proyectos, estos negocios que podemos tener. Y justamente por eso vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que justamente buscan la manera de buscar alguna metodología, de buscar una guía para poder emprender. No es solo cuestión de estar con una buena idea, no es solo cuestión de arrancar como a la loca o porque el vecino hizo tal cosa, yo me voy a lanzar a hacer lo mismo. Quieto parado, hay que hacer un poco de análisis, hay que aplicar una metodología para validar si es que este proyecto puede ver la luz. En todo caso, va dedicado el podcast para todas aquellas personas que buscan justamente mejorar esos emprendimientos o validar o justamente estar en este proceso de crecimiento del negocio como tal. En todo caso, hecha la dedicatoria, ya saben, siempre invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, el Netflix de los emprendedores, porque en lugar de películas vamos a ver, ustedes ya saben, cursos online que te van a poder, que te hacen una guía para poder emprender, ¿no es cierto? Ya puedes encontrar los primeros pasos del emprendedor, temas de marketing, temas de ventas también, cómo crear tu sitio web, en fin, hay más de 18 cursos ahí, echarle un vistazo que está estupendo por una suscripción mensual. Pueden acceder a todo el contenido y sin ataduras, se salen cuando quieren, pero muy difícil ya cuando vean todo el tipo de contenido que tenemos ahí. En todo caso, no les canso más, vamos ya a empezar con esta maravillosa entrevista. Hoy tengo un invitado muy especial, un profesional que nos va a abrir una metodología súper interesante. Estoy junto con Ramiro Castillo. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido, gracias. Hola, hola Katia, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por darte este tiempito y compartir tu sabiduría con la audiencia. Bueno, Bueno, encantado. hemos coincidido en un meetup y hemos conversado un poco. Sé que eres un experto justamente en esto de las metodologías ágiles, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de entrar al tema, quisiera que por favor te presentes. ¿Quién es Ramiro Castillo y a qué te dedicas? Bueno, yo realmente tengo una maestría en gestión de proyectos. Estudié y empecé trabajando fuerte en tecnología. Por ahora soy gerente de tecnología de un banco. Ah, perfecto. Mi orientación a proyectos fue muy fuerte y la verdad a partir de hace como 25 años solamente me he dedicado a la gestión de proyectos. En estos últimos 8 años más o menos me dediqué al tema me dio mucha curiosidad por el concepto de agilismo y todas estas cosas nuevas que están apareciendo hoy, que precisamente de eso vamos a tratar un poco y ver cómo lo empatamos con los emprendimientos que Claro que sí. realmente son ellos los que pueden aprovechar este tema. Qué buenazo, qué buenazo. Gracias justamente por compartir. Ya vemos que del otro lado tenemos a un especialista, una persona que tiene muchos años en gestionar proyectos y que nos va a compartir justamente las bondades de esta metodología ágil. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia, mi querido Ramiro. Bueno, podríamos decir que dentro de los beneficios de aplicar metodologías ágiles, pues sería de pronto mejorar esa satisfacción al cliente, ¿no es cierto? Aumentar la productividad, ya vamos a ir viendo cómo, a través de pronto ahorrar justamente tiempo, a reducción de costos y muchísimas otras cosas más. Pero ya vamos a ir aterrizando estos beneficios, ¿no es cierto? Que serían unos de los tantos que vamos a ir enumerando. ¿Cómo podríamos, para una persona que recién se desayuna el concepto, decir que lo puede aplicar? Más o menos en qué consiste, porque claro, tiene su historia, ¿no? Así es. Bueno, realmente el agilismo o el agile, como la gente lo conoce,
es más una mentalidad, no es tanto una metodología sobre la mentalidad o sobre la forma de actuar o la filosofía, como queramos llamarlo. Es que se han montado una serie de esquemas o marcos de trabajo para poder aprovechar esa mentalidad. ¿De qué se trata el ágil en términos generales? Y para que veas que no es una cosa nueva, porque toda la vida lo hemos utilizado. Si yo me voy a preparar para un triatlón, por ejemplo, Ok, no voy de una a lanzarme, digamos que un medio triatlón y me mando 4.000 metros de natación o me mando todo el espacio de golpe y sopetazo en las tres disciplinas deportivas. Lo claro. que hago es empezar un entrenamiento donde poco a poco voy ganando la fuerza, voy aumentando la capacidad pulmonar, altero mi vida desde el punto de vista de alimentación y una serie de cosas, y poco a poco voy logrando el resultado que voy necesitando para poder cumplir con mi meta, con mi objetivo como tal. El agilismo realmente radica en eso. La forma tradicional de gestionar actividades, hablemos de un proyecto per se, siempre ha sido la de hacer una cosa tras otra para poder obtener el resultado. Esto viene de la era industrial. En las últimas épocas, a partir del año 2000, podemos decirlo, por llamarlo de alguna manera, el mundo cambió y pegó un giro radical en donde demostró que definitivamente la tecnología creció de una manera exponencial. Podemos ver cosas como, por ejemplo, el celular del año 2000 con el celular del año de hoy día. Hoy día prácticamente cada año cambiamos de celular. Apple nos Así es. entrega una nueva versión de celular cada septiembre. Y así por el estilo, muchas de los mecanismos tecnológicos se han alterado. La capacidad de la tecnología de entregar información cada vez es más rápida. Hoy día todas las tecnologías que ya pasan a ser digitales porque precisamente el ser humano se involucra con la tecnología y todavía nos falta mucho por recorrer con el tema de inteligencia artificial, Internet de las cosas y una serie de cosas más que se nos vienen, hicieron que definitivamente la cultura tenga que cambiar, y particularmente la cultura del management, de la gestión, ¿sí? Del gerenciamiento. Las organizaciones hoy en día tienen que transformarse, tienen que cambiar para poder gestionar y aprovechar de mejor manera esa información que llega y poder convertirla en resultados. La única manera de hacerlo es aprovechando a quienes hacen las cosas. ¿Quiénes son los que hacen las cosas? Son los empleados. ¿Y hacia dónde van dirigidas esas cosas? Hacia los clientes. Entonces, en esta época, escuchamos mucho terminologías como experiencia de usuario, experiencia del cliente, transformación digital y cosas de este estilo, que básicamente lo que hacen es aprovechar esta iteratividad que usamos para entrenarnos en el triatlón, por ponerle un ejemplo, pero asociada a las actividades que tenemos que hacer para lograr un objetivo. El emprendimiento no queda por fuera, evidentemente, ¿no? Claro. Yo no recomiendo, no se recomienda hoy día que hoy una persona diga, me voy a montar un restaurante y voy a hacer empanadas. Y de la noche a la mañana consigo $10,000 y empiezo haciendo empanadas cuando mi objetivo era hacer empanadas. Probablemente tenga que hacer un análisis, un levantamiento de mis necesidades y estructurarlas de una manera tal que yo pueda ir haciendo de a poco las cosas. A lo mejor no empiezo haciendo empanadas, a lo mejor empiezo haciendo unos bocaditos de harina, ¿sí? A lo mejor al principio no tengo un super restaurante o una super cadena de empanadas o de lo que sea, sino que comienzo a lo mejor con un local pequeño y voy probando la hipótesis que me planteé para ir poco a poco, de manera iterativa, ir mejorando en función de las condiciones y la situación que se me viene presentando a través del mercado, a través de mis clientes, a través de mis proveedores. Entonces, más o menos eso resume lo que es el cambio respecto del tema ágil. El ágil, perdóname esta parte nada más que me parece Claro, sí, importante por supuesto, sigue. repetir, repetir esta parte de que el agilismo es en inglés se llama mindset, ¿sí? Es una mentalidad, es alterar o cambiar las cosas para no buscar el objetivo de en un tiempo, prediciendo el tiempo, diciendo yo me voy a demorar un año y en ese año distribuyo mis actividades para poder en un año ver si las cumplí o no las cumplí, ¿sí? En la realidad, la situación es un poco compleja
porque la mayor parte de los proyectos, exceptuando los proyectos de ingeniería, tienen alta incertidumbre. Pueden cambiar muchas cosas, puede cambiar la ley, pueden cambiar, puedo tener alguna calamidad, puedo tener algún problema con respecto a la economía, y la incertidumbre se concreta. Entonces, entrar en un emprendimiento significa controlar o manejar o gestionar esa incertidumbre. Y eso se lo hace aprovechando esta mentalidad ágil que hay. Ok, qué interesante, ¿no? Plantear esta nueva mentalidad de hacer las cosas poco a poco, organizando. De lo que no te entendí muy bien es, cuando tú tienes o sea, estaría bien y me pareció súper práctico el tema que enfocaste sobre la triatlón, ¿no es cierto? O sea, no podríamos lanzarnos a hacer algo pues sin habernos preparado, sin que Así es. antes haya un camino, un recorrido, toda una preparación para llegar a esto. Lo mismo sería en el tema de los emprendimientos. Has mencionado también bastante este ecosistema en el que estamos hoy por hoy, que es el tecnológico, que cada vez nos avasalla con nuevos cambios, tecnología, nuevas formas de hacer las cosas, ¿no es cierto? Aterrizando un poco, si yo me pongo del otro lado de la audiencia, que nos escuchan emprendedores, gentes de pymes y todo. Yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el de las uñas, que ahora está muy de moda en las mujeres, ¿no es cierto? Yo soy una mujer que me encanta, bueno, estudié o me gusta hacer las uñas, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo pudiera, aplicando esta metodología, cambiando el chip, porque de eso se trata, ¿no? Hay veces que las personas se lanzan a hacer algo sin hacer ninguna validación, en este caso, lanzarse al triatlón sin haber practicado antes. Entonces, si esta persona tiene esta idea, cambiando la mentalidad, ¿cómo podría ir estructurando estos pasos para poder llegar a su objetivo? ¿Qué es lo que cómo debería cambiar ese chip? Aquí hay varios temas, es bastante como para conversar. Voy a Sí, tratar seguro que de sí, claro, resumirlo claro. lo que más podamos. Sí. Para partir con cualquier negocio, cualquiera que sea el tipo de negocio que quiero armar, debo seguir tomando en cuenta las cosas de siempre, mi competencia, el producto, ver si realmente vale la pena. Debo diferenciarme de alguna manera, evidentemente. Digamos que esos son como los antecedentes para poder entrar a montar un proyecto de emprendimiento. Uh-huh. En la siguiente etapa es buscar la forma de empezar con se le llama un mínimo viable. Mínimo Ah, viable un es Lean Startup. porque voy a tener, exactamente, voy a tener a partir de un método específico, voy a tener un producto mínimo que es viable, es decir, entrego valor. Me genera valor a mí al poder yo venderlo y Uh-huh. evidentemente le genera valor al cliente porque le sirve. Claro. Ah, Para yo te plantear, interrumpo, perdóname, mi querido Ramiro, te interrumpo un tema. Yo, por ejemplo, como consultora de negocios y marketing digital, cuando tengo algún cliente que viene, ¿no es cierto? Y me dice, tengo esta idea y todo, yo aplico una metodología, que es la que yo la llamo ADEP, que es una fase de análisis, ¿no es cierto? Donde analizamos el mercado, el cliente, ¿no es cierto? Cómo está la competencia, lo que tú bien dijiste. Después hacemos una especie de diagnóstico, revisando internamente, haciendo un FODA de ese cliente, cuáles son sus fortalezas, sus amenazas, en fin, así como muy rapidito, ¿no? armas un plan. Exactamente, y a través de ese diagnóstico armamos un plan, una estrategia, un Canva, si quieren, hay diferentes metodologías. En base a ese Canva aplicamos diferentes estrategias y al final, después de desarrolladas las estrategias, aplicamos un plan de acción. Esto es la metodología, pueden haber varias o variaciones, dependerá de cada persona, pero en todo caso, aplicada esta metodología y haciéndolo justamente que al final se llegue a un producto mínimo viable, sería una parte de este proceso. Para llevar a colación lo que tú dijiste antes, es como un círculo virtuoso. De ahí, una vez lanzado este Lean Startup, tengo que volver a hacer otra nueva investigación después de que ya lancé este producto pequeñito y en el cual puedo como testear a ver si efectivamente todo lo que en teoría se hizo se ejecutó. ¿Cómo podría ser? Realmente lo que yo hago es a partir de la definición de mi Canvas, que primero tengo que plantear una hipótesis, ¿no? Claro. El Lean Canvas, y vamos a hablar específicamente de ese caso. Yo planteo una hipótesis analizando quiénes van a ser mis clientes, quiénes son mis proveedores, cómo me enlazo con ellos, cuáles son las actividades más principales o más Uh-huh. importantes. Uh-huh. De plano ya empiezo a analizar cosas como, por ejemplo, cuánto voy a gastar, cuánto me va a ingresar, pero lo central de todo es la generación de valor.
la generación de valor que va a tener mi producto. En una primera hipótesis ya genero mi producto mínimo viable y a partir de ahí entro en este círculo virtuoso que le llamas tú. A partir de ahí comienzo a vivir mi emprendimiento y en el producto de la vivencia, de vivir el día a la vez, suena muy budista, pero es así, el vivir el día a la vez, voy revisando qué pasó con mis proveedores, qué pasó con mis clientes, realmente entregué el valor, a lo mejor hice algo más o hice algo menos, me funcionaron las relaciones que yo quise establecer con los clientes, las actividades más importantes con mis proveedores, qué pasó con el tema de costos, con el tema de ingresos, y voy ajustando mi mínimo viable. Esto normalmente, como tú sabes, se hace en un tablero, ¿sí? Y la idea es que viviendo ese día a día, yo voy ajustando el tablero y mi siguiente vez, la intención o el objetivo es que mi hipótesis se vaya confirmando, pero en el camino, ¿sí? No voy a tener que esperar 3 meses o 4 meses para hacer una cosa de ese estilo. Lo interesante de Ágil es que en iteraciones, como cuando hago el entrenamiento del triatlón, en iteraciones, en espacios de vivencia, voy mejorando. En este caso, mi producto deja de ser mínimo viable y en el momento en el que voy evolucionando y demostrando mi hipótesis, voy mejorando mi producto y van a aparecer un montón de cosas que, como lo hago en el día a día, se adaptan a lo que realmente está sucediendo en el mercado, con los clientes, con los proveedores, con todas las cosas que conforman el negocio en este caso en particular. Sí, sí, claro que sí. Qué práctico todo lo que nos has comentado y muy didáctico también. Ahora, me llama la atención un poco que tú me digas al inicio que no es tanto como una metodología, sino un pensamiento. Ahí tengo una inquietud. En el Internet tú encuentras bastante información al respecto, pero los expertos han manifestado diferentes clasificaciones de metodología, como por ejemplo el Sprint Programming, XP, la Scrum, la Kanban, la Agile Inception o la Design Sprint metodología que utiliza Google. En fin, de pronto estas nomenclaturas sirven mucho solo para de pronto desarrollos informáticos, temas que tengan que ver con tecnología, o alguna de estas metodologías sí se puede aplicar a lo que justamente estamos enfocándolo al tema de emprendimiento. La formalización de Agile o de Ágil se da porque un conjunto de programadores, de programadores de alto nivel, se reúnen y montan un manifiesto que establece 12 principios, ¿sí? Y 4 valores, ¿sí? Estos principios y estos valores acentúan el concepto de ágil para que el desarrollo del software, que es ahí donde nace realmente, el desarrollo del software tome en cuenta una serie de elementos que me permiten sobre todo manejar la incertidumbre. En el desarrollo de software o en los proyectos tecnológicos, la incertidumbre es altísima. Yo personalmente viví un proyecto que debía haber costado X y costó X por 10, que debía haber durado 1 y terminó durando 5. En los proyectos tecnológicos es clarísimo, si es que no se toma en cuenta la incertidumbre, los proyectos como tal no se llegan a dar, por la incertidumbre que se da. Por ejemplo, a los usuarios no les gustó el software o no quieren que funcione de esta manera, sino de otra. Las leyes cambian, las regulaciones cambian. Este proyecto que te cuento es un proyecto bancario. Claro. Hay muchos factores que intervienen en el medio que te pueden alterar la cosa. Montar una empresa pasa exactamente lo mismo, es alta incertidumbre. Entonces, pensar en que un plan estratégico, ¿sí? Un plan estratégico te va a durar 5 años y muchas leyes nuestras te piden hasta 5 años. Pensar que en el 5.º año vas a haber cumplido todas las estrategias, yo apostaría que en el 99.9% de los casos eso no sucede, menos aún en una cultura como la nuestra. Entonces, para gestionar esta incertidumbre, ¿sí? Hay algunos modelos que me permiten ir llevando en iteraciones, viviendo mi día a día, por llamarlo de alguna manera, haciendo vivencial mi progreso, no esperando a la semana que viene para ver qué sucede. Por ejemplo, el Scrum es un marco de trabajo. La diferencia con un método es que en un método tú haces una cosa, después haces otra, después haces otra.
Claro. En un marco de trabajo tú tienes una serie de componentes o elementos que te permiten dar la vuelta ahí mismo, pero obteniendo diferentes resultados o elementos que generan valor y van incrementando el valor de lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, la obtención de resultados se vuelve controlada. De hecho, hoy hay muchas organizaciones que para poder cumplir con sus estrategias ya no van al plan estratégico. Los planes estratégicos hoy en día en muchas de las organizaciones duran meses, Claro. porque esperar a que pasen años. Y Lean Canvas, por ejemplo, si hablamos del modelo como tal, es precisamente eso. Yo planteo una hipótesis y voy iterando, pero tengo que estar viviendo el momento. Eso tiene un elemento cultural importante que se llama disciplina. Porque Qué tú tienes que interesante lo que generar acabas de una decir. cadencia. Esta palabra tan pequeñita pero tan fuerte, ¿no? La disciplina, es decir, Así estar es. en un, como decíamos también, un círculo virtuoso, porque decir, bueno, lanzo la hipótesis, reviso, me pongo en plan de acción, valido todos los componentes, socios clave, proveedores, mi conexión con el cliente, mi propuesta de valor, pero claro, después al final, ¿qué pasó? ¿Cómo lo mido? Y vuelvo a hacer. Y esto a veces, muchos emprendedores lo que hacen es la pasión del momento, por eso decía, no, Exactamente. no hace falta solo la pasión, que sí necesitas impulsar para un Importante. emprendimiento, pero no solo de eso, sino un tema metodológico, un tema de disciplina, una constancia del día a día, porque justo has citado varias veces ese día a día, ¿no? Ese día a día, bueno, ahora apliqué esto, funcionó, no funcionó, porque claro, dependerá, estamos viendo de los parámetros del contexto y si de por sí sabemos que la tecnología, que todo el ambiente en el que ahora estamos, en el que vivimos, es súper cambiante, a diferencia de que decenas de años atrás, es 20 súper años. diferente, ¿no es cierto? 20 Entonces, años. claro, eso nos obliga a justamente estar en este día a día. Adicional del tema de la entrevista, perdón, de la disciplina, ¿qué otro factor, ya como una competencia, diríamos, transversal que debe desarrollar el emprendedor, qué otra cosa más tú podrías decir que sería una característica, una competencia a desarrollar? Mira, yo creo mucho en el tema de los proyectos como tal, del concepto de proyecto. Es decir, partir de algo para obtener un resultado. Un resultado que no necesariamente va a ser el mismo siempre. Claro. Entonces, creo yo que para poder emprender, siempre vale la pena que aparte de la pasión que le pongas, creo que el emprendedor que va a trabajar en lo que le gusta, no que lo hace por necesidad, sino porque le gusta. Ese es ¿Sí? otro Si me factor. preguntas a mí, yo, por ejemplo, haría un emprendimiento de turismo porque me encantaría ser guía turístico. Ah, Seguramente en una cosa de ese estilo, probablemente mi pasión aumenta, mis ganas aumentan. Pero no puedo dejar de lado, detrás, algo de conocimiento que debo tener para claro. poder aprovechar las experiencias de otros, aprovechar experiencias del conocimiento como tú, por ejemplo. Hoy, un emprendedor que no conoce redes sociales está por fuera. Claro. ¿Sí? Hoy, un emprendedor que no entiende una cosa tan sencilla como un Lean Canvas, se le va a hacer mucho más difícil. ¿Sí? Así es. El entorno económico, el entorno social tiene que apoyarle también, que eso es algo que nos falta mucho en nuestro medio. Sí. Y entender que ser emprendedor implica tener la mente abierta a cambios, porque llegar a transformar el valor que tú quisiste poner al principio, irlo transformando de a poco, puede significar que tenga que hacer cosas que él no pensaba que se tenían que hacer, Claro. o que no estaban dentro de su estructura mental. Así es. Entonces, ese es otro elemento importante, el estar abierto al cambio. Adaptabilidad al cambio, por supuesto. Exactamente. Claro que sí. Qué interesante, mi querido Ramiro. Siempre nos va a quedar corto el tiempo. Estos Y temas qué son tan pena, porque hay harto. apasionantes. Sí, en todo caso, yo te emplazo nuevamente para que en otra ocasión podamos hablar de estos temas un poco más en Oh, detalle encantado. sobre Lean Canvas. Puede ser un enfoque, bueno, este es un mundo tan apasionante y tan amplio, podemos hablar de tantos temas. En todo Sigue caso, aumentando. sí, sí, claro que Siguen sí. aumentando los conceptos. Sí. Desde luego. En todo caso, gracias a ti por tu apertura, por tu conocimiento. Me No, muchas gustaría que, gracias a por ti. favor, nos dejes también tu enlace. ¿Dónde podemos encontrarte? Porque seguramente pronto alguien querrá
avanzar un poco más en este tema y que más de la mano del experto. Claro que sí. Yo tengo mi LinkedIn, básicamente en redes sociales. El LinkedIn es la vía en la que me consiguen. Estoy como Ramiro Castillo Arciniegas y encantado de la vida si puedo apoyar a alguien con todas las ganas. Claro que sí. Y sabes que LinkedIn hoy por hoy es una red que cada vez se va posicionando. Si tú quieres ser un experto profesional y dar tu portafolio de servicios, tus productos, te abre las puertas inimaginables. Incluso está cambiando un poco el tema de Facebook. Es justamente lo que estábamos diciendo, cómo va cambiando el tema. Evoluciona todo. Evoluciona todo. Así que bueno, nuevamente, mi querido Ramiro, mil gracias por tu tiempo. Gracias a ti, también Katia. un placer. Y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes en formato de audio y en formato de video en YouTube. Ya saben, entregándoles contenido de calidad para que justamente estos emprendedores vean la luz en sus negocios. En todo caso, también gracias por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio muy interesante de emprendimiento. Así que nos vemos. Mi querido Ramiro, gracias. Gracias. Hasta luego.